la ha llamado ¿En qué se parece la orquesta del Titanic a la crisis que viene sobre el mundo y sobre España? No es una predicación de política, yo no me dedico a hablar de política, para eso tenemos los políticos, pero sí podemos aprender mucho de la historia. Y todos conocemos la historia del Titanic, este barco que en la época que fuese construido, en el año 1912, era lo más inmenso que había. Le pusieron el nombre de un dios griego, unos dioses, que eran los titanes, que eran parte de la mitología por lo colosal que era este sitio. Lo llamaban el barco de los sueños, porque verdaderamente unos iban con sueños de querer disfrutar de un viaje de placer y de ocio, otros iban con el sueño de emigrar a América y encontrar una vida mejor, y murieron ayer también españoles. Curiosamente, cuando estaba leyendo parte de la historia, me encontré la historia tanto de españoles que murieron, que emigraban a América, como otros que eran recién casados, que iban de camino en luna de miel. Y una de las cosas que nos enseña del Titanic es cómo la empresa que lo construyó quiso hacer un evento muy importante con él. Quería que saliesen los titulares de los periódicos, así que, aunque pusieron a un capitán de muchísima experiencia, un hombre de 35 años en el mar, que había llegado a grandes barcos y que era un hombre que era reconocido como una persona muy preparada, le dieron una orden que era que forzara las máquinas, lo pusiese a máxima velocidad, porque tenían que tener un récord. Entonces, esta orden que le dieron pudo más que la experiencia que él tenía, que en esa época había grandes bloques de hielo, los famosos iceberg, y que a lo mejor pues, se podía encontrar alguno por el camino y no lo iba a poder esquivar. En cierta manera, la sociedad actual se parece mucho a la historia del Titanic. Vivimos una sociedad súper acelerada. En tiempos pasados había valores como el ahorrar, como el intentar gastar poco, como el tener prudencia por la que hay que venir, y de repente hubo un cambio en los años 80, 90, en que la gente empezó a vivir por encima de sus posibilidades, endeudarse al máximo, gastarse todo, vivir más que para el día, vivir más allá de las posibilidades, y así vamos empalmando crisis tras crisis, donde cada vez vamos de mal en peor. Y todo eso nos afecta espiritualmente. Y a veces nos encontramos como el barco del Titanic, que vamos totalmente acelerados y de repente aparece algo ahí que no nos esperábamos. Puede ser un problema económico gordo, puede ser una falta de trabajo, puede ser un cáncer, puede ser un problema familiar de los que destruyen la familia. Entonces, a veces vamos tan acelerados que nos pasa como el barco del Titanic. Era tan inmenso ese barco que aunque vieron el iceberg e intentaron esquivarlo, es que no había manera, una vez que coge velocidad, para un monstruo tan grande como este, de poder esquivarlo. Y por supuesto que se dieron un buen golpe y se hundieron. Los que construyeron este barco, alguno de ellos tuvo la soberbia de decir que como habían hecho una serie de mamparos para que no se pudiese hundir, llegó a decir que ni el mismo Dios era capaz de hundir el barco. Así que a veces podemos decir que casi lo que hundió al Titanic fue la soberbia y el orgullo del ser humano. Y dice la palabra, vamos a buscar en Génesis 3:5, esas fueron las palabras que la serpiente le dijo al ser humano. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dice Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta fue la gran mentira donde empezaron los problemas del ser humano. El ser humano había recibido, Adán y Eva, una palabra de parte de Dios. No podéis comer absolutamente de todo el huerto. Tú imagínate que entras en un supermercado y el dueño te dice absolutamente lo que quieras. El Corte Inglés para ti. Menos esto que está ahí en medio. Esa cajita que hay en medio no te la puedes llevar. Pues fueron tan necios que precisamente lo único que no podían llevarse, lo único que no podían tomar, lo cogieron. Dios estaba probando su obediencia. Ese era el problema. Lo que verdaderamente estaba probando no es que comiera una manzana, una pera o lo que fuera, porque la Biblia no lo dice, sino la obediencia del ser humano. Y el ser humano cayó en la mentira de Satanás. Y la mentira de Satanás era: seréis como dioses. Y esa frase, desde los tiempos de Adán y Eva hasta el presente, de una o de otra manera, de una o de otra religión, de una o de otra filosofía, Satanás ha buscado engañar al ser humano para que se crea que es el dueño de su propia vida, el dueño de sus propios destinos y el único que puede decidir lo que hace o deja de hacer. Yo me acuerdo que un día mi hija Judith, que está hoy ministrando la alabanza en otra iglesia, trajo una amiga de su misma edad, 17, 18 años, aquí al culto, y cuando terminó la reunión le pregunté: bueno, ¿qué tal? Y dice: muy bien, muy bien. Pero a mí eso de que Jesús sea Señor no me termina de convencer. Es decir, había entendido muy bien el mensaje. Es decir, la alabanza muy bonita, la Biblia muy bonita, pero eso de que Dios pueda mandar sobre tu vida es algo que me causa un verdadero problema. Y así todos los seres humanos tenemos ese conflicto. Verdaderamente el mundo trabaja y tiene sus objetivos poniendo a Dios totalmente de lado. Estamos hablando de Dios, no la religión. Dios y religión no es lo mismo. Gente religiosa hay patadas, hay a patadas. Manifestaciones religiosas aquí en España, imagínate las cosas que se hacen con procesiones y cosas por el estilo. Pero Dios y la religión a veces pueden ser cosas totalmente distintas. A la gente le gusta echarle unas gotitas de religión a su vida, porque bueno, ahí algo tiene que haber arriba y mejor llevarnos bien con él. Pero tener una relación con Dios es otra cosa distinta. Dios nos llama a tener una relación con Él. Y que esa relación sea una relación de intimidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó para que viviesen independientes de Él, sino para que viviesen con una relación. Que Él pudiese hablar al corazón del hombre. Dios quiere hablar al hombre. Dios quiere enseñar sus caminos. Dios quiere dirigir nuestra vida. Y para eso tenemos que tener los oídos abiertos. Por supuesto que los que construyeron el Titanic no estaban pensando en estas cosas. Dice la Escritura que la soberbia es antes que la caída. Llegó a tal punto la maldad de la gente que construyó este barco tan hermoso, que, como sabemos por la historia, solamente tuvieron en previsión poner la mitad de las lanchas de salvamento. Así que cuando se estaba hundiendo, se encontraron que de las 1.500 personas que iban en el barco, pues apenas había para salvar unos cuantos cientos. Así que mucha gente, por la vanidad y la arrogancia de una serie de personas, que lo único les importaba era su propia gloria, condenaron a muerte a muchos que no pudieron siquiera ponerse en una de esas barcas. Así que casi podemos decir que la arrogancia y la soberbia hundió ese barco. Ahora estamos en una situación en la cual la economía del mundo está muy acelerada. A diferencia de lo que pasó en el 2008, cuando hubo la anterior crisis, la gente tenía un poquito más de ahorros, los abuelos tenían una pensión más o menos normal, y según un analista del grupo JP Morgan, dice que la próxima crisis que venga, que dice según él está inminente, a diferencia del anterior, nos va a pillar con el pie totalmente cambiado. Por un lado, con un nivel de endeudamiento grandísimo, es decir, que debemos más del dinero que tenemos líquido. Por otro lado, nuestros mayores, sus pensiones se han depreciado y cada vez ganan menos. Y nos vamos a encontrar en una situación en la cual
todo lo conmovible va a ser conmovido. Y Dios está en medio de ello. Yo no estoy aquí para darte una clase de economía, pero Dios utiliza los problemas económicos, utiliza los gobiernos corruptos y malvados para hacer su obra. El mundo tiene su agenda, pero Dios tiene su agenda en medio de todo ello. Y una de las cosas que vemos es cómo Dios castiga la vanidad del ser humano. Vanidad no simplemente significa apariencias o autobombo, vanidad también significa lo vano, lo que no tiene peso. Es decir, y en el ser humano hay muchas cosas vanas. Yo llevo sin ver televisión, lo puedo decir, años. Veo internet, veo vídeos, predicaciones, documentales que me encantan, pero televisión literalmente, es decir, de plantarte delante de la pantalla para ver todo lo que te cuentan, llevo muchos años sin estar. Pero cuando de vez en cuando, por lo que sea, de refilón veo algo, veo la vacuidad, la vanidad de lo que este mundo está sacando. Ves las series de televisión, ves lo que dicen los comentaristas políticos y todos son cosas en las cuales le duelen al corazón de Dios, porque no tienen que ver nada con sus caminos, tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con la codicia, tiene que ver con muchas cosas que a Dios no le agrada, tiene que ver con el que unos aplasten a otros y los débiles sean comidos por los fuertes y tantas cosas que a Dios le desagrada. Y Dios va a traer juicio. Eso es una de las cosas que hablamos en la calle. Parecía ser que fue una contradicción, porque si utilizásemos técnicas de marketing, pues nos pondríamos ahí y diríamos: Dios te sana, Dios te salva, Dios te libera, Dios te bendice, Dios te prospera. Y todo el mundo, pues la mayoría de la gente aplaudiría con las orejas. ¿Quién no va? Te lo dan todo y no te piden nada a cambio. Pero nuestro mensaje no es ese, porque tú no puedes conocer a Dios si antes no te arrepientes. Si tú no reconoces que tienes necesidad, pues ¿qué vas a ir al médico? Es como si tú vas a la consulta, y nos pasa, ahí en urgencias nos pasa, sobre todo con abuelitos que ya están un poquito demenciados. Y le hablas y ¿usted por qué viene? Yo no sé. Mi hija me ha traído, ¿pero qué le pasa? No, si yo estoy bien. Por supuesto que ha venido por algunas cosas que él no es consciente que está mal. Pues muchas veces el ser humano está igual. Es decir, no es consciente de su necesidad. Y tú lo puedes sentar en la mesa y le puedes decir, darle un frasco de pastillas y decirle: esto te tienes que tomar para ponerte bueno. Bueno, pero explíqueme antes de que estoy enfermo. Muchas veces ofrecemos la medicina, que es Jesús, antes de decir a la gente que está enferma y que necesita cambiar. Por eso hay que hablar a la gente del juicio de Dios, del castigo de Dios. Porque la gente tiene que darse cuenta que algún día se va a enfrentar a un juicio. Que algún día todos vamos a morir. Algún día vamos a ir delante de su tribunal y Dios nos va a decidir si vamos a estar con Él una eternidad o vamos a estar separados de Él en un lugar horroroso que se llama el infierno, otra eternidad. Y eso no depende de la religión que hayamos tenido cuando estábamos en la tierra. Depende de que tú pongas los ojos en el único que murió y resucitó por ti. El único que te da pasaporte al cielo se llama Jesucristo. Y no hay absolutamente nadie más. Porque el único que decidió tomar tu lugar, llevar tus pecados en la cruz y dejarse matar por Él, fue Él. Pero lo bueno es que Él resucitó. Si te has fijado, nosotros ya nuestras cruces no tienen ningún Cristo muerto, porque aunque es verdad que Jesús murió y derramó su sangre, la cruz está vacía. La muerte no le dejó ahí. Él resucitó. Esa es el sello de la victoria. Amén. Porque cuando Jesús resucitó y lo vieron los apóstoles, dijeron: es que era verdad. Nos hemos pasado 3 años con Jesús, pensando que era un gran rabino, que era un gran líder, el Mesías de Israel. Pero de repente Jesús muere y se quedaron ellos durante 3 días doloridos, como diciendo: Señor, hemos perdido el tiempo, hemos vivido una fantasía. Por eso cuando vieron a Jesús resucitado, su vida cambió. Y tú necesitas ver a Jesús resucitado en tu corazón. Necesitas que algo dentro de ti sea tocado por Dios para verle con los ojos y decirle: Dios, es que tú eres real. Lo que tú has dicho en tu palabra es real. Lo que tú has prometido es real y es para mí. No es para el de atrás. Es para mí eso. Entonces el Señor quiere hacer esa obra.
De la historia del Titanic sacamos otra conclusión, que se parece tanto a este mundo. Allí había la primera clase, que como todo el que ha visto la película, eso era una cosa, y vamos, de lujo total, la famosa escalinata, donde estaba ahí en la entrada, las vajillas, las habitaciones con vistas. Tenían además habitaciones para ellos y luego tenían al lado habitaciones más pobres para que llevasen sus propios criados. Era un lujo increíble. Pero cuando se hundió el barco, te dio exactamente lo mismo. Cuando el barco se estaba hundiendo, ya podías ir con el alfajo lleno de billetes, diciendo, venga, toma, coge mi dinero y déjame entrar en la barca, que ya te iba a dar lo mismo. Se fueron a pique ricos, pobres, gente de clase media, muchísimos hombres, por supuesto, porque como buenos caballeros dejaron que las mujeres y los niños fueran los prioritarios para montarse allí, pero gente de mucho poder, como el heredero del imperio Astor, el de los hoteles, pues se fue a pique, junto con todo el barco, y su dinero no le pudo salvar. Dice la palabra, vamos a ir a Romanos 3:20 ahora, un versículo importantísimo. Uno de los versículos que cuando Lutero estaba estudiando el libro de Romanos le quebrantó. Y dice Romanos 3:20, vamos a ver. Dice, sabemos que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sigue el 21. Pero ahora, aparte de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios que Dios testificó por medio por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo hechos justos gratuitamente por su gracia, mediante el perdón y la redención que es en Cristo Jesús. Esas palabras, que a veces están con un lenguaje así como muy religioso, teológico, redención, justificación, lo que está diciendo es que tú puedes intentar en esta vida llevar una vida justa, una vida buena. Los 10 mandamientos es el principio de la mayoría de las leyes en el mundo occidental, que no hay que matar, que no hay que robar, que hay que hacer bien al prójimo, lo básico. Tú puedes intentar ser lo más recto en esta vida posible. Pero aunque consiguieses decir que ni en una sola cosa, mira, que es difícil, que en una sola cosa no hayamos fallado. Generalmente, a lo mejor hemos guardado una cosa y hemos fallado en todas las demás. Aunque fuésemos lo suficientemente buenos, humanamente hablando, para en una sola cosa haber fallado, Dios no nos puede justificar, no nos puede perdonar por todas las cosas buenas que hemos hecho. Porque por muchas cosas buenas hemos hecho malas. Y dice aquí, por cuanto todos pecaron y todos están separados de la gloria de Dios. Absolutamente todos. Ricos, pobres, guapos, feos, negros, chinos y españoles y latinos. Da exactamente lo mismo. Todos estamos apartados de la gloria de Dios. Pero aquí dice de que Dios, sabiendo que el ser humano por sí mismo no se podía acercar a Dios, no podía encontrar el camino a la salvación, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por la fe en Él tú puedas recibir el perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Que hay salvación por medio de Jesús, aparte de nuestras buenas obras. Y dice la Escritura en Marcos 10, 23, 27, vamos a ir para allá, y es la historia de un hombre rico que dice que había prosperado. Marcos 10, del versículo 23 al 27. 23 al 27. Dice, es la historia del joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Es una pregunta importante. Él hizo la pregunta correcta. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Porque cada rey, cada gobierno tiene sus leyes, pues Dios tiene también las suyas.
Y él en su casa no va a dejar entrar a cualquiera, como nosotros en nuestra casa ponemos las normas y no entra en nuestra casa cualquiera. Y aquí le dice en el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjate que vivimos en una sociedad donde la gente se afana por tener riquezas, se afana por prosperar. Y eso no es malo, o sea, el prosperar un poco no es nada malo. Pero dice aquí que las riquezas te quedan un problema. Y el problema que te queda es que tú te empiezas a apoyar en lo que tú tienes, en lo que tú eres o en lo que tú aparentas. La palabra dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús nos está predicando de que es mejor ser pobre que ser rico. Le está diciendo que porque seas pobre te vas a poder acercar más a Dios que si te tienes dinero. Lo que está diciendo que si tú reconoces tu necesidad espiritual, eso significa pobre en espíritu, reconocer tu necesidad espiritual, entonces Dios te va a abrir las puertas del reino de los cielos. Es decir, que para tú acercarte a Dios, como hemos cantado, tú tienes que reconocer, Señor, es que te necesito, es que soy pobre. Da igual lo que haya leído, da igual lo que haya hecho, te necesito. Y dice aquí el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Jesús hace el énfasis, confían, no está diciendo que las riquezas te vayan a aportar de Dios. Ser rico y ser un hombre de Dios es complicado, pero no es imposible. Pero confiar en las riquezas te crea un gran problema. Y sabemos personas que no tienen dinero, que les va mal y son ricas en sí mismas. Y por supuesto, cuando una persona no quiere aprender, no quiere cambiar y no quiere humillarse delante de Dios, pues Dios no le va a obligar a esa persona a que se acerque a Él. Incluso hay pasajes, como la Biblia es un libro escrito para que todo el mundo lo entienda, y hay muchos pasajes agrícolas, hay muchos pasajes de la vida diaria. Él decía, hay un salmo que me encanta que dice, no seáis como el mulo, que tiene que ser sujeto con cabestro para que se acerque a ti. Es decir, le está diciendo al pueblo de Israel, ojalá os acerquéis a mí de corazón, no tenga que coger yo, tiraros del cabestro o daros con el palo para que os acerquéis a mí. Entonces, Dios quiere esa actitud, de que nosotros, con nuestro corazón, nos acerquemos a Él. Vamos a ir al Salmo 11, y aquí el salmista se hace una gran pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hemos visto lo que está pasando, hemos visto las dificultades que hay, hemos visto lo acelerado que está el mundo, hasta lo acelerados que estamos nosotros. Yo he habido épocas en mi vida en que he estado acelerado por temas de trabajo, por temas de obras que me metí, por temas de cargas que me sobrellevé, y llegué a un momento que tuve que parar y decir, pero ¿qué estoy haciendo? Me estoy dejando la salud, me estoy dejando mi vida en cosas que no dan provecho auténticamente, cosas que sí pueden tener cierto beneficio, pero que me están quitando la vida. Entonces, dice en el Salmo 11, el versículo 3, dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si vienen todos estos problemas, si viene esa crisis, si el barco se está hundiendo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la respuesta, Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir a flote en medio de esta situación? Cuenta la historia del Titanic y precisamente fue de un español. Ha sido una cosa, al investigar un poco para hacer esta palabra, me llamó la atención. Era una pareja española recién casada. Y cuando dijeron las mujeres y los niños, pues claramente la mujer, a pesar de que no quería separarse de su marido recién casado, eran de La Rioja, esta pareja. Cogieron el barco en Francia, en Cherburgo, porque claro, la ilusión era ir en el barco de los sueños a América. Y aunque ella no se quería separar de él, la obligaron, la metieron en un bote y su novio, cuando vio que el bote se alejaba, tuvo la valentía de tirarse desde la barandilla al agua, nadar, que el agua estaba helada, y subirse por sus narices al barco. Y se salvó.
Ese fue algunos de los casos de algunos hombres, porque la mayoría de los hombres fueron los que se ahogaron, que él dijo, no, yo no voy a quedarme aquí en el barco, yo me tiro al agua y que hagan conmigo lo que sea, pero yo a ese bote con mi amada me voy a montar. Y dice aquí en el Salmo 11, en el versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Es decir, una de las cosas que tenemos que hacer es mirar a Dios y no mirar las circunstancias. Vemos que la gente se está hundiendo, y encima hundiendo, como conocemos por la historia, hundiéndose con música, que es de verdad lo más necio que puede haber en este mundo. Parece una burla, es decir, que encima que te estás ahogando, y verdaderamente en la película lo ves, como están gritando y le están cantando canciones de alegría y demás, hasta que llegan a la última. Entonces vemos este mundo, la gente se está hundiendo. Yo allí en urgencias veo personas con intentos de suicidio, veo personas con agresiones, accidentes de tráfico, ictus, paradas cardíacas. Es que de verdad, nos pasamos todo el turno atendiendo una cosa y otra con distintos puntos de gravedad, y ves verdaderamente cómo la vida se te tuerce en un segundo. A veces no necesitas ni conducir, simplemente cruzar un paso de cebra y que uno acelerado y mirando el móvil no te vea y te lleve por delante. O sea, realmente no sabes en qué momento de tu vida se te puede cruzar algo por el camino que te destrozarte, o llegar un día y que te digan, oye, mira, tienes un cáncer, o tu esposa tiene un cáncer, o cosas así. Y tenemos que estar preparados. Dice la Escritura que el sol sale sobre justos e injustos. Es decir, que la enfermedad, el dolor y los accidentes van a venir igual. La crisis nos va a pegar igual a todos. La diferencia es cómo reaccionamos. Si tú estás en el Señor, tienes que aprender a mirar al Señor y no a las circunstancias. Por eso la oración es tan importante, porque cuando tú oras algo te cambia, tú vas lleno de preocupaciones, de ansiedades, ¿qué pasará de mí? ¿Qué será del futuro? Lo pones delante del Señor y sales de la habitación diciendo, Señor, tú tienes el control, yo lo he dejado en tus manos, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos, lo voy a hacer. Voy a moverme para pedir trabajo, voy a ahorrar lo que tenga que ahorrar, voy a intentar comprar lo más barato que tenga que comprar, pero yo sé que tú tienes el control de todo. Y dice aquí que el hombre recto mirará su rostro. Tenemos que buscar ese camino recto, porque en este mundo hay caminos torcidos a patadas, y Satanás va a buscar formas de torcernos por distintos caminos. Y otra cosa que el Señor quiere de nosotros está en Romanos 1:17. Este es un versículo muy importante. De verdad que te recomiendo que lo memorices. Si es una Biblia, lo subrayes, y que luego si lo escuchas en casa y tomas notas, pues te lo pongas con fluorescente en tu Biblia. Es el famoso versículo de Romanos 1:17 que dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, en griego dice, o dedicaios ek pisteos sexetai. Y la diferencia está en lo que dice en griego. En castellano es que dice a base de fe. Es decir, que el alimento que te hace avanzar en esta vida es la fe. Nosotros sabemos que necesitamos calorías para poder trabajar, necesitamos alimento que nos dé energías, vitaminas, proteínas, todo lo que necesitamos. Pero espiritualmente necesitamos la fe, y la fe es una decisión. Nadie puede poner la fe por ti. La fe la pones tú. Porque si Dios nos obligase a tener fe, pues todo el mundo sería salvo. Pues al fin y al cabo, Dios te dice, ¡pum!, hay que creer, todo el mundo creería. Pero como la fe tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con los sentimientos, Dios no lo va a hacer por ti. Dios no es que solamente sea un caballero, es que Dios tiene una norma. Dios no hace lo que tú tienes que hacer. Si lo tienes que hacer tú, no lo va a hacer. Pero en el punto en donde ya sobrepasa lo que tú puedes hacer, ya estamos hablando milagros, sanidades, liberaciones y cosas que sabes que ha llegado el límite y que como no te ayuden no sales de esa, ahí sí interviene Dios. Pero dice la palabra, el justo a base de fe. Es decir, que la fe tiene que ser el motor. ¿Cómo se alimenta la fe? Aquí, ahora mismo nos estamos alimentando de fe, porque tú escuchas la palabra y algo se despierta en ti que dice, oye,
ese calorcillo que hay ahí, pues el Señor está haciendo cosas, porque escucho lo que Dios ha hecho en este, ha hecho en la otro, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, escuchar la palabra es importantísima. Orar la Biblia es una cosa que estoy enseñando, que hay que orar la palabra. Es decir, muchas veces no sabemos qué decir, o somos repetitivos y decimos las mismas palabras constantemente. Pero tú coges la escritura y empiezas a orar los versículos con tus propias palabras. Señor, yo voy a vivir por la fe. Yo quiero, Señor, mirarte a ti. Yo quiero andar en rectitud. Es decir, la palabra es una guía de las cosas que tú tienes que orar y que Dios sabes que Dios te va a dar. Dice en Santiago 4:8, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Y esa es una palabra muy importante. Dice, pecadores, limpiad vuestras manos. Amén. Y los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Ahí habla 3 problemas que los seres humanos tenemos. Uno, que no se acerca a Dios. Eso allí en la calle, cuando estamos repartiendo folletos y demás, están los que enseguida te dicen, no, eso no es para mí, eso es para otro. O quien te lo coge, pum, y te lo tira. Pero luego dice que tenemos que purificar nuestros corazones. Es decir, personas que hay en ti algún deseo de seguir a Dios, pero también está mezclado ahí con otras cosas que no son de Él. Entonces tenemos que arrepentirnos de todo aquello que impide andar en sus caminos. Todo aquello de nosotros que choca con los caminos de Dios. Y aprender a limpiar nuestra vida y limpiar nuestra voluntad de todas las cosas malas. Vamos a ir al libro de Apocalipsis y ya vamos terminando. Y esta es la conclusión de este mensaje. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para afrontar la crisis que viene y poder enfrentar este mundo acelerado y que se está hundiendo? Pues estoy ahí en internet, en nuestro canal, que no lo sepa, tenemos el canal Iglesia Tiempo de Siga de Getafe, tenemos ya un montón de vídeos, mucha gente lo está escuchando, ya llevamos por camino de las 2.900 descargas y muchísima gente lo está recibiendo por Facebook o lo está recibiendo por el YouTube. Y tenemos una serie, que es la serie del Apocalipsis, que estoy comentando pasajes del Apocalipsis de forma devocional, no solamente de forma teológica, porque mira, de forma teológica es el libro que tiene sus complicaciones, pero también de forma devocional, cómo lo podemos aplicar, de qué forma eso nos puede guiar a andar en los caminos del Señor mejor. Y precisamente Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, el mensaje a las iglesias de los tiempos del apóstol Juan, tienen su rebote en el presente. Porque vemos los problemas que ellos tenían, vemos lo que el Señor les está advirtiendo, es lo mismo que nosotros necesitamos. Dice en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 4 al 6, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu calderero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero yo te digo esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta de estas gnósticas que allí, que lo que enseñaban de que tu espíritu está con Dios, pero con tu cuerpo puedes hacer lo que te da la gana. Cosa que dice aquí el Señor que aborrece. Es decir, tu cuerpo es de Dios, tu alma es de Dios, tu espíritu es de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dice recuperar el primer amor. El primer amor hay que recuperarlo. Y dice que tus obras postreras sean mayor que las primeras. Lo importante no es cómo uno empieza, es cómo uno acaba. Hay gente que empieza muy bien, sobre todo las cosas de Dios, pero luego al final por el camino se va perdiendo. Y desgraciadamente vemos muchos creyentes que empezaron un día con fuego, con pasión, y se les perdió. Pero aquí les dice a la iglesia de Éfeso que tus obras postreras sean mayor que las primeras. Que cuando acabes tu vida, el final de tu vida sea más entregado, más lleno del Señor que cuando recién empezabas en sus caminos. Esa es una forma de afrontar toda esta crisis que viene. La segunda cosa la tenemos en el mismo capítulo 2, versículos 9 y 10,
que dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y este mensaje es el mismo para nosotros. No temamos. Es una promesa que está en la Biblia 366 veces. Es decir, alguien se ha tomado la molestia de coger el versículo no temas o yo estoy contigo, las distintas variaciones que hay en la escritura y ver y contarlas, y hay 366 veces que se repiten estas palabras. No temas. Eso significa que Dios está contigo cada día, hasta en los años bisiestos. Puedes contar que Dios va a estar ese día de los años bisiestos, va a estar contigo. Satanás trabaja mucho a través del temor y el miedo, porque sabe que nos puede apartar de Dios si dejamos que nuestro corazón se llene de afán y de ansiedad. La segunda cosa que Dios nos dice que tenemos que hacer: no temer. Recuperar el primer amor, no temer. La tercera, en el versículo 13, que dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. A veces nos sentimos así, que moramos en el sitio donde Satanás está reinando. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y dice aquí en el 15, el versículo era... Dice, en el 13, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, la tercera cosa que el Señor quiere es que retengamos lo que hemos recibido. Dios habla para que nosotros lo pongamos en práctica. La forma en la cual nosotros nos apagamos es cuando Dios nos habla y no obedecemos. Olvidamos las cosas que Dios ha dicho. Pero el Señor te da una orden en este día. Tienes que retener las cosas que te he dicho. A veces le decimos a Dios, Dios, háblame. Y da ganas al Señor de decirte, pero mira, es que ya te hablé. Te dije esto, esto y esto y no me has hecho ni caso. Entonces, ¿quieres que te hable más? Bueno, te voy a hablar más. Pero lo que te hablé en el pasado, tienes que ponerlo en práctica. Te dije que oraras más, ponte a orar. Tienes que hacerme caso. ¿Tienes que leer más la palabra? Ponte a leer la palabra. Deja tantas series que es una pérdida absoluta de tiempo. Dice el versículo 19. Yo conozco tus obras de amor, fe y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que la primera. Esta frase se repite, como hemos leído antes, pero aquí dice: obra, ama, ten fe, sírveme, ten paciencia. Es decir, que gasta tiempo en las cosas de Dios. Muchas veces gastamos tiempo en actividades que no dan ningún beneficio o beneficio muy poco. Pero a veces el estar tiempo con los hermanos, ir a una reunión de oración, a un estudio bíblico, son cosas que tienen su beneficio. Es decir, tú no sales igual. Cuando tú estás en un lugar donde verdaderamente se habla la palabra de Dios, uno sale alimentado, sale con las pilas puestas, pero luego queda toda una semana donde van a venir muchísimos problemas y circunstancias, y tú cada día vas a tener que buscar de nuevo el maná espiritual, de nuevo la palabra de Dios, para que ese fuego que Dios ha encendido siga funcionando. Nadie piensa que porque llenar el coche una vez de gasolina va a estar andando de forma indefinida. Cada tiempo vas a ver cómo el indicador baja para abajo, otra vez a rellenarlo. Pues espiritualmente tienes que estar atento. Ahí vas a ver que tu indicador espiritual se va a bajar y que tienes que volver a ponerte las pilas, porque si no va a venir el enemigo con sus pruebas y te va a pillar con la guardia bajada. Y vamos ya acabando. En el capítulo 3, versículo 3 al 4, dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendrá. La quinta cosa que el Señor nos dice es que hay que velar. Velar significa estar en guardia. Es
decir, si uno supiese a qué hora va a venir el ladrón a robarte la casa, tú no estarías dormido. Tú estarías ahí esperándole con un buen palo para evitar que lo poco que tienes se te lo lleve. Pues aquí dice que el mismo Señor va a venir sin aviso, algún día a buscar tu vida. Eso es lo que habla la Escritura de la segunda venida de Jesús. Y dice aquí que tenemos que estar vigilantes. No podemos estar dormidos. Si nos dormimos, va a venir la desgracia y nos va a pillar sin preparación. Cuando pasó lo del Titanic fue a las 23:40. Mucha gente estaba durmiendo. Y aunque sonaron las sirenas y todo, mucha gente no se lo creía, porque les habían dicho que no se podía hundir ese barco. De tal manera que cuando vieron que el agua se estaba llevando, no se lo podían creer. Y muchas veces nos pasan a nosotros cosas parecidas. No nos creemos que nos pueda venir las desgracias que nos vienen, pero van a venir. Pero si tú estás firme en el Señor y despierto, vas a decir, Señor, yo no sé por qué ha venido esto a mi vida. Yo no sé, de verdad, este problema que sin buscármelo me ha llegado, pero yo sé que tú tienes el control. De verdad que las veces que yo he dicho eso en oración, es que algo ha cambiado. Por lo menos en mi interior, decía, mira, Señor, yo esta multa de 1.500 euros que me ha puesto la Carmena, no me la esperaba. Pero, Señor, si ha venido, pues tú vas a proveer, Señor. Yo no sé cómo, pero tú vas a proveer para que la pueda pagar. Y lo que es para una multa son para otra serie de cosas. Hay que estar despierto, hay que velar. En el capítulo 3, versículo 11-12, dice así, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay que retener. La palabra hay que memorizarla. La Escritura hay que repetirla. La Biblia hay que orarla. ¿Por qué? Porque retener es un esfuerzo. Los que hemos estudiado algo de educación sabemos que para poder aprender lo más difícil es luchar contra el olvido. Es decir, lo primero es comprender las cosas. Tú no puedes retener lo que no comprendes. Es decir, te dan una lección, pues tienes que entender lo que están diciéndote. Pero luego la mayor lucha es retener aquello que te han enseñado, la fórmula química o matemática o lo que sea. Y espiritualmente igual. La repetición es importante. Los versículos hay que memorizarlos, los versículos hay que orarlo. Y es un arma espiritual tremenda. Cuando tú estás en batalla, utilizar la palabra de Dios para poder enfrentar lo que te viene. Ya el último versículo, en el capítulo 3, el versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Este es el clamor del Señor por el ser humano, que tenemos que ser calientes. Cuando uno lee el pasaje, hablando de esos cristianos de la iglesia de la Odisea, le decía que por cuanto no eres frío ni caliente te iba a vomitar de mi boca. Es decir, que cuando uno toma algo así tibio, te produce una sensación de desagrado que te da ganas de echarlo. Pues a Dios, cuando prueba su iglesia, encuentra mucha gente así. Fíjate lo que dice el Señor, que prefiere que seamos fríos y alejados de Él y que le demos la espalda a que seamos tibios. Porque lo peor que hay es mezclar la luz y las tinieblas. Tienes un poquito de Dios y un poquito del diablo. Pues al final vas a terminar teniendo mucho del diablo y nada de Dios. Pero creemos que durante un tiempo vamos a poder andar así. El Señor quiere que seamos por entero para Él, que seamos calientes y que nos encendamos con un fuego que sale de Dios. Así que vamos a ponernos de pie.